Los antecedentes de la actividad teatral en el partido de Morón se remontan a los comienzos del siglo XX. En ese entonces Morón era un pequeño pueblo que iba acrecentando su población con la llegada de gran cantidad de inmigrantes. Los espacios de reunión donde se desarrollaba la actividad social y cultural eran las asociaciones mutuales de las colectividades extranjeras, las escuelas, los clubes, las sociedades de fomento y también los locales de los partidos políticos y de los sindicatos. Estas instituciones generalmente tenían un salón muy grande donde se hacían todas las actividades y generalmente allí funcionaba un teatro. En los primeros años del siglo XX surgió en Morón Arte y Luz, el primer cuadro filodramático, es el nombre que se daba a los grupos teatrales vocacionales, y su nacimiento tiene mucho que ver con el centro socialista de la localidad. Allí se realizó la primera función en 1907 en los salones de la Sociedad Italiana y fue a beneficio de la Escuela Popular Laica, una escuela fundada por una maestra socialista, la maestra Pascuala Cueto. Allí se dio la obra 1 de Mayo, que tuvo un enorme éxito, tanto que tuvo que ser puesta nuevamente en cartel. El 10 de enero de 1909 se estrenó Las de Barranco, la obra de Gregorio de la Ferrer, nombre que después llevaría nuestro teatro, en el Salón de Italia Una de Morón, y la obra se puso a todo lujo con un decorado que fue pintado por el escenógrafo Alberto Pérez Padrón. En 1910, el cuadro filodramático Fuerza y Constancia, siempre tenían ese tipo de nombres, interpretó distintas obras en la Sociedad Cosmopolita de Aedo, que tenía una gran actividad cultural, y también en Morón. Y en 1915 fue fundado el conjunto teatral Cuadro, Arte y Progreso. En Aedo se funda el Salón Teatro Cine Rivadavia, que fue inaugurado en 1913. Y también por su escenario pasaron importantes cantantes y actores como Luis Sandrini, Samuel Aguayo, José Bettinotti, también el famoso payador Gabino Ezeiza, entre otros tantos. Además, por allí desfilaban los distintos grupos de aficionados de la zona. En 1918 se creó el cuadro dramático social. Estos grupos vocacionales se reunían en clubes e incluso dictaban clases de teatro infantil. Es interesante destacar que en las comisiones organizadoras no hay ningún nombre de mujer, ya que no contaban en ese momento en la localidad con señoritas que pudieran hacer los papeles femeninos y debían contratar entonces actrices que venían de la capital. En aquella época y en las décadas que siguieron, los cines también eran teatros. En Morón había dos cines, el Gran Cine Radium y el Cine Teatro Italia Una, que estaba ubicado en la Plaza La Roche. Y en esas salas alternaban las actuaciones, el cine, el teatro, los conciertos, con actores, músicos, cancionistas, payadores y también recitadores que se presentaban ante el público moronense. Años después, en 1928, se creó en Morón la agrupación artística Pablo Podestá, en homenaje a la familia fundacional de la dramaturgia argentina, y estaba dirigido este grupo por Oscar Carimato. Y en la dirección escénica estaba a cargo de Pedro Reggio. Y este grupo, armaba sus propias escenografías y organizaba ensayos en casas particulares. En la década del 30 y durante el gobierno conservador, la actividad teatral no tuvo gran desarrollo, como no tuvo desarrollo en realidad ninguna actividad cultural, y recién en la década siguiente la actividad teatral va a tomar en Morón un gran impulso. Durante el primer peronismo, Morón vivió una época de desarrollo y bienestar coincidente con la gran industrialización que caracterizó en este periodo a la Argentina. La población creció considerablemente y la urbanización se extendió hacia la periferia,
dando nacimiento a gran cantidad de barrios. La gestión del intendente de ese momento, llamado César Albistur Villegas, fue la primera en tener en cuenta a la gente que iba llegando a Morón y respondió a esa demanda social que se hacía realmente insoslayable, creando nuevos espacios de integración en todos los ámbitos. Hasta el momento la actividad cultural en Morón se veía reducida a una pequeña élite que eran los que vivían alrededor de la plaza, podría decirse, constituida por esa aristocracia de familias tradicionales, de profesionales y comerciantes que estaban afincados hacía largo tiempo en la localidad. César Albistur Villegas fue el primer intendente peronista de Morón y fue quien implementó por primera vez también una política cultural. Se creó una dirección de cultura que estuvo a cargo de Mario Alberto Podestá, un joven que tenía tan solo 23 años. En realidad todos eran muy jóvenes en esa gestión, lo llamaban el Jardín de Infantes, y tenía una clara voluntad de abrir nuevos espacios culturales y educativos dirigidos hacia los sectores populares. Se crearon muchas instituciones en ese sentido que aún subsisten algunas, por ejemplo la Escuela de Arte Nativo, el Museo Histórico, la Escuela de Teatro, la banda infantil, la Orquesta Sinfónica y los coros. Se puso en marcha entonces, como veremos, un plan muy novedoso y un proyecto teatral que incluía el teatro experimental con la Escuela de Teatro y el teatro rodante. Morón se había convertido en realidad desde la época anterior en uno de los polos más importantes de actividad teatral de nuestra provincia. Pero como habíamos visto, las actividades se realizaban en locales alternativos como la Sociedad Italiana o algunos clubes. Si bien existía una sala en el Palacio Municipal construido durante la época anterior, en la época del gobernador Fresco, esta sala era utilizada únicamente como salón de actos y para conmemoraciones y conferencias. Entonces, bueno, ya en 1948, recién asumido el gobierno municipal de Albistur Villegas, la sala fue reacondicionada para funcionar como teatro. Y contó, desde el punto de vista técnico, con enormes adelantos. En luminotecnia tenía un tablero de 60 llaves con la que se lograban 120 movimientos de luces, un equipo sonoro de alta fidelidad, 4 camarines que permitían el maquillaje simultáneo de muchos actores y una sastrería que contaba con casi 160 trajes. El proyecto teatral fue encomendado a Pedro Escudero y se basaba en 2 grandes pilares: el teatro experimental con la Escuela de Actuación Municipal y el teatro rodante que recorría todos los barrios del partido. Pedro Escudero fue un reconocido dramaturgo que, sin conocer Morón, posibilitó, y nunca había venido antes a trabajar acá, no era de aquí, pero él posibilitó que el oeste se convirtiera en un importante referente de este género en la provincia. También era muy joven, tenía solo 31 años cuando fue convocado, y esta fue su primera responsabilidad de gestión teatral. Su trabajo al frente del proyecto se extendió por 6 temporadas, desde la inauguración en el año 50, hasta el año 1956. Cuando, en ese momento se dedicó de lleno, se fue de Morón y empezó a trabajar en la capital y en distintas partes del mundo. Pero sobre todo su salida coincidió con la fuerte presión política de la dictadura del 55, que a partir del 55 en todas las áreas trató de borrar todo lo que había realizado el peronismo. Paralelamente a su trabajo en la sala municipal de Morón, Escudero fue uno de los motores también del Teatro Obrero de la CGT y también el responsable de continuar el trabajo iniciado 20 años antes por Ricardo Pasano, dirigiendo algunas
producciones del grupo independiente La Máscara. La inauguración oficial de la sala teatral, propiamente dicha, con capacidad para 220 espectadores, fue el 25 de mayo de 1950, con el estreno de 3 obras de autores argentinos. La cuna del himno, obra de José González Castillo, fue la que se vio en la primera parte del programa con un elenco importante. La segunda y tercera parte incluyeron los estrenos de La nube de Roberto Cayol, y la otra obra fue Polixena y la cocinerita de Alfonsina Storni. Bueno, a partir de su apertura, la sala contó con una importante afluencia de público. Solo en el primer año fue visitada por más de 3.000 personas, lo que en ese momento era una cifra impresionante, y asistían a las funciones que se hacían los sábados a las 21:30 y los domingos a las 17:30. Así comenzó a funcionar el Teatro de Morón. El teatro experimental dirigido por Pedro Escudero fue sin duda uno de los proyectos más destacados puestos en práctica en la región. Se abrió una sala con todos los elementos necesarios para su óptimo funcionamiento y se formó un elenco oficial, pero lo más novedoso fue la creación en este ámbito de una escuela, de una formación, una escuela de teatro para formar actores. Fue uno de los proyectos más interesantes de la época, y no solo debido a la presencia de Escudero, sino a la fuerza de toda una generación de actores y actrices que participaron. El cuerpo de profesores estaba integrado por grandes actores y personalidades de la época, que además de actuación dictaban historia del teatro, asesoría literaria, dibujo aplicado, escenografía, impostación de la voz, baile aplicado, entre otras tantas materias. La inauguración de los cursos fue con una disertación del profesor Mariano López Palmero sobre el teatro y su función cultural. En la zona había muchos elencos independientes y Escudero decidió convocarlos para actuar en el teatro. Aquella camada estuvo integrada por los Forti, padre e hijo, Jorge Castilla, Piru Ponferrada, Dito Cruz, Germán Yáñez y Herbert Costa. El proyecto de base, no solo para la Escuela de Actuación Municipal, sino para las representaciones ambulantes por los distintos barrios y localidades del partido, estaba organizado de diferente forma. Los que actuaban en la sala de teatro hacían obras tradicionales, y los que iban al teatro ambulante, del que vamos a hablar después, llevaban obras más populares y ligeras. En cuanto al repertorio, el teatro experimental inició sus actividades estrenando obras como Noche de Luna, de Julio Sánchez Gardel, Maleficio, de Tito de George, Pacha, de Mario Alberto Podestá, que era el director de Cultura, que también escribía, Donde está marcada la cruz, de Eugene O'Neill, La intrusa, de Maeterlinck, y El bello indiferente, de Jean Cocteau, entre otras. Esas fueron las primeras obras que se representaron. Además de los libros locales y pinceladas costumbristas, como las de Sánchez Gardel o Roberto Pairó, la sala levantó también obras importantes de la dramaturgia nacional y universal, que también se representaron. En una de ellas, por ejemplo, debutó Rodolfo Bebán, debutaron Illán y Lunadei, y se dieron obras de Calderón de la Barca, de otros autores importantes, y Volpone, de Ben Jonson, que fue dirigida por Ricardo Passano. La obra de Leopoldo Marechal, Antígona Vélez, tuvo una puesta con más de 30 actores y actrices, que era algo muy raro para la época, y que se hiciera fuera de la capital, y fue llevada posteriormente
al Teatro Cervantes por invitación especial de su dirección. Una función memorable fue la de Fuenteovejuna de Lope de Vega, que se representó en la Plaza de Morón con la participación de la Orquesta Municipal, la Escuela de Danzas, los coros, todos ellos junto al elenco del teatro, y asistieron a verla más de 4.000 personas. La sala además fue visitada por grandes personalidades como en esa época, como Beatriz Guido, María Granata, Julia Priluski-Farni o María Fuchs. Y también hay que destacar que también la presencia de Leopoldo Marechal y de Rafael Alberti, que además vivía en el partido de Morón porque estaba exiliado en esa época, vivía en Parque Leloir, que era una localidad que integraba nuestro municipio en ese momento. Bueno, el impulso de las primeras épocas posibilitó también que alumnos de esa escuela y hasta el elenco oficial completo fuera convocado para trabajar en distintos escenarios de la capital federal y del país. El teatro ambulante o rodante se sumó poco tiempo después al proyecto. Se trataba de un enorme camión de 7 metros de largo con una tarima de 50 metros cuadrados, construida por un griego, Temístocles Likiadopoulos, que era propietario de una empresa en Ituzaingó, la empresa Gemalik, y él fue el invitado a construirlo, y lo construyó, nos contaban algunos que participaron, que todavía quedaron y pudimos entrevistarlos, en total secreto. Consistía en una especie de vagón, en uno de cuyos laterales se abría por resortes mecánicos una plataforma rebatible que se prolongaba en un escenario de boca muy amplia. Tenía telón corredizo y en el trasfondo estaban los camarines. Esta enorme estructura se apoyaba sobre ruedas macizas y era trasladado con un tractor. Completaban las instalaciones los equipos lumínicos y un camión parlante que transmitía las voces y las músicas de los equipos de sonido. Y además tenía camarines y baños. Una vez que se estacionaba en cualquier esquina de un barrio, se convertía en escenario. Y también el mismo constructor Likiadopoulos había diseñado el camión sonoro que llevaba cine y música a los barrios que no contaban, por supuesto, con ningún tipo de sala de espectáculos. Y se afirmaba que este teatro era realmente único en Latinoamérica. El intendente Albistur Villegas se había inspirado, según él mismo contaba, también tuve la suerte de poder entrevistarlo cuando era muy anciano, muy viejito, se había inspirado en la experiencia de La Barraca, que era el teatro itinerante de García Lorca, que recorrió España entre los años 1932 y 36, y se trataba de una carreta que recorría todos los pueblos, llevando obras clásicas de Lope de Vega, de Tirso de Molina, de Cervantes, en un intento renovador del teatro popular que intentaba llevar la cultura a las clases más humildes. Y de alguna manera esto se replicó en Morón. Comenzó a fusionar a fines de 1950 y para su inauguración, que coincidió con las fiestas de fin de año, un volante anunciaba su presencia en Morón, en Ituzaingó y Villa Sarmiento, lo que muestra el concepto de descentralización de la actividad cultural que estaba muy claro para esta gestión municipal que llevó desde un comienzo esta novedad teatral a las localidades más alejadas del barrio. Buscaba no solamente espacios públicos, sino también se hacían instituciones comunitarias y ahí se realizaban las representaciones. Este teatro ambulante también se utilizaba para las fiestas patrias y tradicionales del pueblo. Y una semana antes de cada representación, el camión sonoro iba al barrio anunciando la próxima llegada del teatro rodante.
y de acuerdo a los testimonios, mucha gente acudía a ver estos espectáculos. Las obras representadas eran generalmente las más populares y se reservaban los clásicos para la sala del teatro. También Javier Villafañe, el mítico titiritero, que también recorría los caminos del país en una carreta llamada La Andariega, se presentó en estas funciones del Teatro Rodante de Morón. Muchos vecinos entonces pudieron ver por primera vez y tal vez por única una obra de teatro. Y en aquellas noches de verano se juntaba una gran cantidad de gente en las plazas. Cuando se veía aparecer por las calles de tierra aquel armatoste que se abría, se iluminaba, y entonces el gran alboroto que producía su llegada se calmaba y ahí entonces comenzaba la magia del teatro. Don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se estaciaban, aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.